pastora. Gracias a aquellos que se han ido conectando conforme hemos ido avanzando en este tiempo de fruto fiel. Un tiempo donde no solamente oramos, intercedemos por las vidas, sino que también es un tiempo para poder sembrar, un tiempo para poder declarar, profetizar sobre cada uno de ellos y también para escuchar palabras, para poder meditar en la palabra. Importante en este tiempo de ayuno y oración, si no está acompañado de palabra, no sería un tiempo completo. La oración sin ayuno tiene resultados, pero no el que deseamos. El ayuno sin oración tampoco, porque esto sería, como siempre digo, pasar hambre por gusto. La oración y el ayuno tienen que ir tomados de la mano. Es lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, cuando oréis, cuando ayunéis. Y es lo que estamos haciendo aquí en este tiempo. Y también vamos a meditar en la palabra. Ya venimos meditando en el libro de Josué, un libro que ya vimos que trata sobre conquista, es un libro que trata sobre tomar posesión de la promesa. Y la promesa era de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que fue prometida a Abraham y a toda su descendencia. Y después de 430 años de cautiverio, Dios usó a Moisés para sacarlo con mano fuerte, con poder, y sacó a Israel de Egipto en dirección a la tierra prometida. Y a causa de la incredulidad y de la desobediencia, la rebeldía del pueblo de Israel, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Murió Moisés y fue Josué el encargado, escogido por Dios para entrar a tomar posesión de la tierra prometida y repartirla entre las 12 tribus de Israel. Así que hemos estado viendo estos 5 capítulos anteriores donde Dios forma el carácter de Israel, y así como de su líder Josué, lo hace santificarse antes de cruzar el Jordán. Una vez que pasa el Jordán de una manera tan sobrenatural, donde los pies de los sacerdotes pasan con el arca sobre sus hombros, se paraliza el agua y puede pasar toda una multitud de hebreos a tomar posesión. Ellos llegan a un lugar, Dios pide que sean consagrados conforme al pacto de la circuncisión, y ese lugar es llamado Gilgal, y ese lugar era un lugar como a 3 kilómetros aproximadamente de Jericó. Ahí Josué tiene un encuentro con el ángel de Jehová, que ya vimos que es Jesús preencarnado, y ahí da una serie de instrucciones. Y las instrucciones que le dio es que ellos debían dar una vuelta cada día con el pueblo, con los hombres de guerra, con el arca, tocando bocinas, todos tenían que estar callados y darle una vuelta a la ciudad. El 7º día darían 7 vueltas y después ellos deberían gritar, y Dios iba a hacer algo tan tremendo, tan poderoso, que vamos a continuar viendo esta historia. Así que les pido que me acompañen al libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 16, donde lo dejamos el viernes pasado. Amén. Y dice la palabra del Señor: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Fíjese que Josué tiene cuidado de proteger a Rahab. ¿Por qué? Porque esta mujer en fe protegió a los 2 espías que Josué envió a Jericó. Ellos fueron descubiertos y ella, jugándose la vida y la de su familia, escondió a estos 2 espías en su casa. Y si usted recuerda en ese capítulo 2, el pacto que ellos llegaron fue de que cuando el momento que Israel entrara en Jericó a tomar posesión, ella debería atar un cordón de grana, un color rojo, granate, para ponerlo en su ventana, y cuando ellos vieran esa señal, supieran que era Rahab y toda la gente que estaba dentro de esa casa, su familia, debería ser salva. Entonces, fíjese que su fe en el Dios viviente, como ella llamó, encontraría
su apoyo del pueblo, en el pueblo de Dios. Amén. Verso 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, guardaos de las cosas inmundas, guardaos de todo aquello que puede contaminar. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Fíjese que Josué tuvo que ordenarle al pueblo de Israel guardarse del anatema, guardarse de aquello que estaba contaminado. Y con esto se estaba refiriendo a ídolos, con esto se estaba refiriendo a cosas que estaban, digamos, asociadas con esa adoración depravada, esa adoración, vamos a decir, demoníaca del pueblo de Canaán. Ya recordemos que era un pueblo sumamente idólatra y depravado porque ellos sacrificaban sus hijos a Moloch. Ellos tenían relaciones sexuales de homosexualidad, de lesbianismo, bestialismo, para de esa manera consagrar a sus dioses y así supuestamente tener buenas cosechas, que es lo que a ellos les interesaban. Entonces era un pueblo sumamente depravado. Por eso Dios habló acerca de aniquilar todo y de no tomar nada de esa ciudad. Entonces, dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea, todos los objetos de valor tendrían que ser para Dios. Entendamos algo, Jericó era la primicia de la tierra de Canaán. Era la ciudad que Dios había escogido para que el pueblo de Israel comenzara a tomar posesión de la tierra prometida. Y como era lo primero, y como Dios había ya demandado en el Sinaí, dejando estipulado la ley, la primicia de todo sería para Dios. ¿Por qué? Porque dando la primicia a Dios, toda la demás conquista, todo lo demás que iba a tomar posesión, ya podían tenerlas para sí. Ya el pueblo podía disfrutar. Pero lo primero, estaba diciendo aquí el pueblo que para Dios, o para ellos, mejor dicho, Dios era lo primero. Que ellos tenían consideración de lo que Dios era y de lo que Dios hacía para sus vidas. Así que todos los objetos de valor tienen que ser apartados y llevados al tesoro de Jehová. Pero fíjense que cómo continúa esta historia. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, son los shofares, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho y hacia adelante, y la tomaron. Fíjese, en el séptimo día dieron 7 vueltas. En total hubo 13 vueltas a la ciudad de Jericó. Y el pueblo gritó tan fuerte que el muro se derribó. Algo impresionante. A mí me gusta ver reportajes documentales, sobre todo de Tierra Santa. Y a fecha de hoy no hay rastro de piedras o no hay rastro de lo que vendría a ser muchas ciudades, ¿no? Pero justamente en Jericó, y como ya les comenté la semana pasada, tuvimos la oportunidad de estar allí. A fecha de hoy, arqueológicamente han descubierto que bajo la ciudad de Jericó hay un fundamento de piedra. Y muchos arqueólogos se preguntan, dan como una hipótesis que posiblemente podía ser el muro de la ciudad de Jericó. Pero algo que usted y yo tenemos que entender, cuando dice que ellos dieron un grito con gran vocerío y el muro se derrumbó, la palabra para derrumbar no es que como si fuese la acción de fuese empujado y haberse caído, ni
ni es una explosión, no. La palabra fue, o es, en el original, como que la tierra se abrió y el muro cayó. ¡Wow! ¿Se acuerdan cuando hubo una rebelión? Los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés y Aarón. Se rebelaron contra Dios. Y la tierra dice que se abrió, ¿verdad? Se abrió y fue tragado. De la misma manera, la tierra se abrió y los muros fueron tragados por la tierra. Entonces, fíjese que Dios provocó que la tierra se abriera y el muro desapareciera. Aleluya. Amados, de la misma manera, Dios va a abrir la tierra y tu Jericó va a desaparecer. Ese desafío que usted tiene por delante en este tiempo de fruto fiel, usted va a ver cómo Dios va a tocar ese corazón de piedra, ese muro de piedra, ese Jericó en la vida que usted está orando y van a caer, se van a destruir, se van a derrumbar. Esas vidas no van a tener otro remedio que rendirse a los pies del Señor. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Fíjese que siempre que se predica o se enseña de esta historia de Jericó, de que los muros cayeron por el grito, siempre se enseña de que o se predica acerca de la enseñanza, acerca de marchar, acerca de gritar, y cuando se enseña esto de Jericó se termina siempre con un grito, ¿no? Grite para que los muros se caigan. Pero cuando usted y yo vemos la escritura, en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, vemos ahí que una lista de personas que por fe hicieron algo, digamos, relevante, ¿verdad? Y en Hebreos 11:30 dice que por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. Amados, y aquí les vengo diciendo, fruto fiel es fe. Fruto fiel es un desafío a nuestra fe, es un desafío a salir de nuestra comodidad, es un desafío a creer de que Dios puede hacer y va a hacer grandes cosas en esas vidas. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Porque dice en este mismo versículo que ellos gritaron, los muros cayeron, el pueblo fue derecho y hacia adelante y tomaron la ciudad. Ellos la tomaron. Fíjese, después de que Dios, como ya vimos el día viernes en el versículo 2, de que Dios ya lo había entregado en su mano. Y ya vimos que la estrategia de Dios o cómo Dios hace las cosas, primero te lo da y después te da la estrategia. Aleluya. Entonces Dios ya te dio esas vidas, pero por fe usted la tiene que tomar. Y ya vimos que Dios tranquilamente lo podía haber hecho. Tranquilamente podía haber derrumbado los muros sin que ellos tuvieran que haber dado 7 vueltas o 13 vueltas durante 7 días. Y Dios estaba probando la fe del pueblo, la fe de Josué, como vimos. Estaba probando la fe del pueblo. Entonces, es por fe que los muros cayeron. Y ellos tomaron la ciudad. Y así como Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel sobre Jericó, Dios nos da victoria. Así es la vida cristiana. Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Pero usted y yo debemos tomarla de Él por la fe. Una fe que sea obediente, una fe que sea persistente, porque el que tiene fe persiste. El que tiene fe continúa. El que tiene fe, el que cree en Dios, en el que confía en Dios, sigue orando. Ay, pero es que no veo resultados. Sigue orando. ¿Se acuerda cuando Jesús nos enseñó acerca
de la oración persistente, en la parábola de la viuda y el juez justo, termina hablando, hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga. Y eso está hablando de una fe persistente. Tenemos que continuar, tenemos que seguir golpeando, hasta que por la fe esos muros caigan. Y esas vidas caigan también rendidas a los pies del Señor. Es un desafío grande en este tiempo de fruto fiel. Pero es un desafío que vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre las familias, sobre el ministerio. Aleluya. Verso 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Destruyeron a filo de espada todo. ¿Por qué? Porque Israel se le ordenó que aniquilaran todo, que destruyeran todo. Ahí tenemos que irnos al libro de Deuteronomio. Cuando Moisés, dando las últimas indicaciones al pueblo de Israel, ya sabiendo de que no iba él a entrar en la tierra prometida, simplemente se le permitió verlo desde lo alto del monte, pero él sabía que no iba a entrar, entonces comienza a darle indicaciones al pueblo de Israel. Le dice, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, aprenderás a hacer, o mejor dicho, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esto era para sacrificarlo a Moloc, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjese que los cananeos eran un pueblo bien idólatra, pero también un pueblo que seguía mucho la brujería. Era un pueblo que hacía muchas hechicerías. Y Dios no quería que el pueblo de Israel, que había santificado, que sería santificado, que sería consagrado una vez pasado el Jordán, ellos no tomaran contacto con nada de eso, para no contaminarse. Verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Recordemos que cuando Dios le dio la promesa a Abraham acerca de tomar posesión de la tierra de Canaán, le dijo que el pueblo, la descendencia de Abraham, iba a estar cautivo 400 años porque aún no había subido la maldad de Canaán delante de él. Es decir, durante esos 400 años, Dios le dio la oportunidad al pueblo de Canaán, a los cananeos, de arrepentirse, de dejar la idolatría, de dejar la adivinación, de dejar todo lo que era abominación delante de Dios. Entonces Dios usó a Israel para, digamos, demostrar la ira de Dios sobre ellos, sobre su pecado. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios estaba cuidando a su pueblo, no quería que tuviera contacto con nada maldito, nada anatema, como hemos visto anteriormente, ¿no? En el versículo 22 continúa diciendo, mas Josué dijo a los hombres que había reconocido la tierra, eso a los 2 espías,
Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Aleluya. Fíjese que Rahab y su casa fueron salvos de la destrucción de Jericó. Eran los únicos que podían salir ilesos de esa conquista. Entonces, vuelvo a repetir, ellos pusieron, Rahab y su familia pusieron su fe en el Dios de Israel. Y eso fue con el deseo de que a través de seguir a Dios, de seguir al Dios de Israel, ellos pudieran tener misericordia de su familia. Y así ocurrió. El quedarse en la casa con ese cordón de grana colgado en la ventana provocó que ellos estuvieran protegidos. No se salieron de la cobertura, no se salieron de la protección. Amados, así mismo nosotros no podemos salirnos de la cobertura, de la protección de Dios. ¿Y cómo nos salimos? En el momento que pecamos. ¿Se acuerdan del Salmo 91? El que habita. Y habitar es permanecer. No es simplemente visitar, es permanecer constante en esa protección de Dios. Y usted y yo necesitamos estar constantemente protegidos, así como la familia de Rahab estaba protegida en su casa con ese cordón de grana. La sangre de Cristo es la que nos protege, es la que nos cuida. Por eso usted y yo no podemos jugarnos el salirnos de la protección de Dios. Dice en el libro de Job, en el primer capítulo, creo que en el versículo 10, de que Dios tiene como anillos de protección sobre nuestras vidas, un anillo de protección sobre nuestra familia y sobre nuestras posesiones. Así mismo dice el libro de Job. Entonces nosotros estamos protegidos por Dios siempre y cuando no nos salgamos, vuelvo a repetir, de su cobertura. La protección de Dios está sobre su vida. Amén. Aleluya. Verso 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¡Wow! Fíjese, consumieron la ciudad, le prendieron fuego, destruyeron todo lo que en ella había, excepto como ya Dios había pedido la primicia, había pedido el oro y la plata. Todo lo de valores tenía que estar en los tesoros, en el tesoro de Jehová. Asimismo, Rahab, la ramera, y toda su casa, todos ellos fueron salvos. Y ya vimos que Rahab forma parte de la genealogía de Jesús. Fíjese cómo Dios puede usar a los que menos pensamos para ser de bendición. Aleluya. Y dice el versículo 26 que Josué hizo un juramento. Y el juramento de que maldito fuese el hombre que reedificara esa ciudad. Amados, y eso se cumplió en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34.
Dice que en el tiempo de Hiel, Hiel significa vivo de Dios. En su tiempo Hiel de Betel, y usted sabe que Betel significa casa del pan, la casa del pan. Dice que reedificó a Jericó. ¿Y cuál fue el precio? Dice, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¡Wow! Conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué. Qué cosa más tremenda. Y él, vivo de Dios, que no tenía un corazón correcto, se atrevió a construir la ciudad de Jericó. Y fíjese que entre la historia de Josué, capítulo 6, hasta Primera de Reyes, capítulo 16, pasaron unos 500 años aproximadamente, dicen los estudiosos de la Biblia. 500 años de diferencia. Pero escuche, algo tremendo. Lo que hablamos hoy, Dios lo va a respaldar durante todos los años siguientes. 500 años respaldó la palabra de Josué, porque dice que fue Dios el que habló por Josué. Y costó justamente la vida de sus hijos, porque se empeñó en reconstruir lo que Dios había destruido. No, yo declaro que nuestros hijos no van a morir, porque lo que profetizamos hoy, Dios lo va a respaldar sobre nuestros hijos. Y estamos declarando que nuestros hijos van a servir al Señor, que nuestros hijos van a ser fruto fiel, que nuestros hijos van a estar en la casa de Dios, que nuestros hijos van a estar presentes delante del arca de Dios, delante del pacto de Dios, que van a ser ellos sacerdotes, van a ser reyes, que van a estar sirviendo al Dios vivo. Pero lo que más me encanta es que, y tenemos que aprender algo aquí de las palabras de Josué, lo que un hombre, una mujer de Dios, alineados con la voluntad de Dios, lo que ellos hablen, Dios lo va a respaldar. Y eso es tremendo, porque le vuelvo a repetir, fruto fiel es un desafío. Y fruto fiel habla de fe. Y lo que nosotros estamos declarando y orando sobre las vidas, profetizando sobre esas vidas que a simple vista puede ser un valle de huesos secos. Lo que nosotros estamos hablando y profetizando con fe, si realmente estamos alineados con Dios, Dios lo va a respaldar. Aleluya. Así que profetice, abra su boca y declare sobre sus vidas. Declare sobre el fruto fiel. Declare sobre esas personas por las cuales usted está orando. Dios le va a respaldar. Así como respaldó 500 años la palabra de Josué. Aleluya. Versículo 27 termina diciendo, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Wow. Eso es lo más importante de todo. Que Dios esté con nosotros. Que Dios esté respaldando. Más allá de que nuestro nombre se divulgue por toda la tierra y seamos conocidos, lo importante es que Dios esté con nosotros. Así como estuvo con Josué, cumpliendo su promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Ahora, ¿qué podemos aprender de este capítulo número 6? De todo esto que hemos estado viendo en estos 2 días cuando ellos marcaron su victoria. Podemos aprender acerca de la fe de Josué y de la fe de Israel también, que creyeron en el plan de la batalla. Podemos aprender acerca de obediencia, cómo Josué e Israel
siguieron el plan de batalla exactamente, por muy ilógico que pareciera. Ellos fueron fieles a las palabras de Dios. Podemos aprender del valor, porque a pesar del peligro, ellos siguieron el plan de manera exacta. Podemos aprender también acerca de resistencia, porque Israel siguió el plan de batalla por un periodo de tiempo, aun cuando parecía que nada estaba pasando. Ellos estaban dando vueltas y no estaban viendo resultados. Pero es que Israel no se apoyó en sus planes, vamos a decirlo así, carnales, ni en sus métodos del mundo, sino Israel se apoyó, Israel confió en Dios. Su confianza estaba en Dios. Y eso fue lo que le dio la victoria. Y eso va a ser lo que a usted y a mí nos va a dar la victoria, que confiemos en el Señor. Esta visión celular es un plan de Dios, es una estrategia de Dios. Pero no confiamos en el plan simplemente, en la estrategia. Confiamos en el Dios de la estrategia. Y si nosotros practicamos en fe, en obediencia, teniendo valor y resistiendo, persistiendo a pesar de que no veamos nada, sabiendo que nuestra confianza está en Dios, la victoria va a estar presente en nuestras vidas. Amén. Aleluya, aleluya. Por favor, líder Emil, si puede abrir su micrófono y orar en dirección a la palabra de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú darás la victoria, Señor, para este fruto fiel, Señor, porque serán unas vidas, Señor, que ellas darán testimonio, Señor. Darán ese testimonio de la cual, Señor, serán vidas para tu reino, Señor. Gracias, Padre. Gracias por hacernos levantarnos, Señor, y orar, Señor, por esas vidas, Señor, porque sabemos que hecho está, Señor. Gracias, Padre, por las tribulaciones, Señor, porque sabemos, Señor, que tu victoria ya está hecha, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, mis amados y amadas. Gracias por estar presentes. A todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nos vemos mañana. A las 6 de la mañana seguimos orando por el fruto fiel. Son 90 días de ayuno, de oración, de siembra, creyendo firmemente en que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos y de lo que creemos. Dios es fiel. Amén. Así que, amados, hay un Jericó delante de usted. Dios se lo entregó en sus manos. Confíe en que Dios le va a dar la victoria. Amén. Que el Señor los guarde, que el Señor los guíe, que en este inicio de semana laboral sea una semana llena de la provisión de Dios, del favor de Dios, que allá donde usted vaya, cambie atmósferas porque Dios está con usted. Dios lo bendiga. Beso en el corazón, abrazos. Nos vemos mañana. Shalom.